Hoy vamos a ver un poco de lo que se trata el ciclo de vida de Spring. Para eso nosotros nos vamos a crear una clase, siguiendo el manual en el punto 13, una clase llamada Spring Bean Lifecycle Demo. ¿Sí? Voy a crear aquí mismo. Spring Lifecycle Demo. Esta clase vamos a hacer que vaya a implementar ciertas interfaces. Entonces vamos a escribir implements y vamos a poner que implemente, por ejemplo, initializing bean. Aquí está, initializing bean. Esto va a implementar más clases aún, más interfaces. Cuando implementa más de una interfaz, simplemente especificamos separando por comas. También debería implementar disposable bean. Esto es de acuerdo a las diapositivas que hemos visto antes. Estamos haciendo ahora la prueba en qué momento cada cosa se ejecuta. Disposable bean, bean name aware, bean factory aware, application context aware. ¿Ya? Además vamos a anotar esta clase como un componente. En este caso, claramente, para que se vea bien esto, vamos a ir partiendo. Lo voy a partir de momento esto para que entre todo en la pantalla. ¿Está bien? Claramente nos falta implementar los métodos de las interfaces. Entonces, con la ayuda del IDE le decimos que implemente todos los métodos por nosotros. Ahí están los métodos de cada una de las interfaces y le decimos que sí, que lo haga. Bueno, para entender, digamos, en qué momento se ejecuta cada uno de estos métodos de estas interfaces, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer simplemente es algo común que se realiza cuando tú tratas de ver el ciclo de vida de algo y tratas de ver el orden. Entonces, para ver eso, simplemente vamos a imprimir nosotros el método del mismo nombre. Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Bueno, voy a venir por aquí. Un south. Y vamos a imprimir el nombre del método. Nada más, así de sencillo. En todos los casos vamos a hacer eso. Ya. Vamos a también nosotros en este caso crear un constructor. ¿Sí? Y ese constructor va a escribir el nombre del constructor, va a imprimirlo. ¿Sí? Esto nos va a ayudar a ver en qué momento de ese ciclo de vida sucede, se invoca, digamos, el constructor del mismo bean. Aquí, para ser más explícitos, constructor. Vamos a escribir. Listo.
Adicionalmente, nosotros vamos a escribir dos métodos, vamos a adicionar dos métodos que van a ser llamados postconstruct y predestroy. Entonces voy a irme al final. Voy a crear dos métodos públicos, vacíos, postconstruct y predestroy. El otro va a ser igualito, solamente que se llama predestroy. A estos métodos vamos a añadirles las anotaciones con el mismo nombre y deberán seguir la misma secuencia, ¿no? O sea, imprimir una cadena con el nombre del método como tal. Entonces vamos a escribir una anotación, que en este caso sea, por ejemplo, arroba postconstruct. En el segundo caso será predestroy. Imprimiremos de la misma forma el nombre del método. Nosotros también vamos a crear dos métodos más. Uno que se llama before init y otro que se llame after init. Estos también deben hacer lo propio. Nosotros ahora vamos a crear una clase más que es un postprocessor, ¿sí? De nombre MyBeamPostProcessor. Entonces vamos a crear una nueva clase que se llame MyBeamPostProcessor. Y esta clase debe implementar la interfaz BeamPostProcessor y lo vamos a marcar como un componente también. Entonces aquí escribiremos implements BeamPostProcessor. También lo marcamos como un componente de Spring. Vamos a decir control N y vamos a sobreescribir algunos métodos, ¿sí? Control N override methods y vamos a sobreescribir los métodos de ese postprocesador, estos dos métodos nada más. Lo que va a suceder es lo siguiente: este postprocesador va a funcionar para todos los beans. Entonces nosotros solamente vamos a hacer una lógica simple para detectar si es una instancia del bean anterior de Spring Bean Lifecycle Demo, pues entonces ahí vamos a llamar a los métodos que hasta el momento estaban sin sentido, ¿no? Before init y after init sin ninguna anotación, que se supone no deben invocarse sin que alguien lo haga. Entonces este postprocesor va a hacer eso, ¿no? Entonces en este caso le diremos si
el bin que estamos recibiendo, perdón, si el bin que estamos recibiendo, este es un objeto, ¿verdad? Si ese bin que estamos recibiendo es una instancia de instance of Spring Lifecycle Demo, Spring Bean Lifecycle Demo, entonces en ese caso vamos a llamar al método beforeInit. Le diremos bin. Claro, si yo trato de llamar directamente a beforeInit, no hay ese método. Bueno, aquí está, ¿no? Aparece, pero ya con la ayuda del IDE, ¿no? Lo que sucede, me está haciendo un casting, ¿sí? Hace un casting como tal. Si vuelvo a regresar el código, beforeInit, quiero llamar a eso, pero bin en este momento es de tipo objeto. Entonces el IDE de manera inteligente va a hacer un casting, ¿no? Lo va a convertir a la instancia apropiada, en este caso que sería un bin lifecycle Spring Demo. ¿Por qué? Porque ha detectado que en este if estamos diciendo en caso de que sea una instancia de ese tipo. Entonces llamará al beforeInit nada más, y este método debe retornar el bin. O sea, quiere decir que antes de que se lo inicialice, nosotros vamos a ejecutar una cierta lógica y luego va a continuar su comportamiento por defecto, que es devolver el bin como tal. Eso es lo que hace. Por defecto solo devuelve el bin. Nosotros hemos adicionado esta pequeña lógica. Lo mismo va a suceder en el otro caso, ¿sí? Si es una instancia de Lifecycle Demo, en este caso ya también invocaremos a la otra interfaz, ¿no? En el after initialization vamos a llamar a after init. Fíjense, este es el after initialization, ¿no? Como es el after initialization, por eso estoy llamando al after init. El anterior era before initialization. Antes de que se inicialice el bin, vamos a llamar a before init. Y eso lo único que va a hacer, va a imprimir algo que diga before init nada más y after init nada más. Bueno. Con esto nosotros deberíamos correr nuestro ejemplo y estaríamos, en todo caso, de las diapositivas pasadas, estaríamos viendo todas estas partes donde nosotros podemos alterar el comportamiento en el proceso en que se crea un bin, en que se instancia un bin, identificar qué partes hay y qué proceso sucede antes que el siguiente, cuál es el orden natural. Si ejecutamos, bueno, tengo un problema de binding. Ahora sí he detenido el otro proceso que estaba ocupando el puerto 8080 con Java y voy a volver a ejecutar esto. Ahora sí. Si ustedes se dan cuenta, primero levanta el contexto de Spring, ¿sí? También levanta lo que es Hibernate. Se encarga del Entity Manager y después detecta nuestros bin. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que lo primero que hace es el constructor se ejecuta, luego setBinName le pone un nombre al bin después de haber seteado el constructor, luego setBinFactory, o sea, ese bin se va a setear en la factoría. Se va a fijar en el application context. Antes de que se lo inicialice se va a ejecutar este método. Luego, después de que se ha construido ya el bin y está en la factoría, se va a ejecutar la parte de post-construct. Y una vez que ya está todo eso, se ejecutaría after property sets y after init. Básicamente, lo que les puedo decir es, a veces es necesario
realizar algunas operaciones especiales cuando estás creando bins que son no lo común. Entonces, cuando tienes casos especiales y necesitas alterar en alguna parte de todo este ciclo de vida, pues tienes varias opciones donde elegir y realizarlo, ¿no? Entonces tú podrías alterar algún comportamiento de la creación en la creación de cualquier bin como tal. Eso sería, digamos, lo que es el ciclo de vida de un bin en Spring, ¿no? Vamos a hacer push de todo esto. Vamos a poner Spring Bin Life Cycle. Como acotación, los diferentes frameworks, por ejemplo Angular, React y muchos otros, también tienen su propio ciclo de vida y tienen listeners o algunos interceptores, algunos mecanismos en los cuales tú puedes hacer ciertas cosas antes de que se cree la instancia, antes de que suceda la inyección, antes de que termine la inyección. Entonces, cuando tú no sabes, digamos, cuál sucede antes que otro, pues es una buena idea, digamos, probar, ¿no? Imprimiendo y ver el orden en que sucede. A veces no es tan simple, puedes caer en que a veces puede ser un poco cíclico algunas partes. Pero bueno.